¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por acompañarnos en este quinta entrevista de este ciclo que partió llamándose Primer Sábado, pero hoy día es como el tercer domingo. Llevando la contra siempre. La Caro Brown llevando la contra. Te voy a presentar porque estamos grabando y queda en YouTube. Entonces te voy a presentar Carolina Brown, escritora, somos amigos nosotros también, entonces hay que transparentarlo en este mundo que hoy día todo es cuestionado, hay que transparentar la amistad. Este es tu tercer libro de cuentos. Tercer libro de cuentos. Tercer libro de cuentos, ya has escrito 2 novelas adultas y una novela juvenil, ¿cierto? Ese es el currículum. Y actualmente estás viviendo en Berlín. Sí. Y viniste a Chile, te tenemos la exclusiva. Exacto. El único evento público. ¿Cierto? Cierto. Ya. ¿Cómo estáis, Caro? Estoy bien, con calor, pero disfrutando el calor. Yo siempre había sido inviernista, pero ahora parece que me cambié de bando también. Es que te fuiste a vivir como al origen del invierno. Sí, sí. Ya. Y estamos mal allá. No, acá ustedes no saben lo que tienen. ¿Estás tomando vitamina D? Este año no tomé y fue un error. Es súper importante. Sí, te pega muy fuerte. Sí. Uno se pone muy depresivo muy rápido, de una manera muy rara. Como que yo de repente me pego así como cuando estoy bajo vitamina D y noto que ando como con más energía. Sí, es impresionante la diferencia que hace. Ya. Oye, vamos a conversar, vamos a partir hablando de este libro que es Principio de Incertidumbre, que es el último libro que publicaste, segundo libro de cuento, tercer libro de cuento, perdón. Y lo publicaste ya, acá llegó en septiembre, si no me equivoco, septiembre-octubre. Me parece que fue finales de julio, claro, finales de julio, agosto, septiembre. Sí, por ahí. Yo me acuerdo, yo lo recomendé en la radio en septiembre y anduvo súper bien. ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han comentado? Así, bueno, tú ahora me acabáis de decir que estoy crazy, off the record. No, o sea, por los cuentos, estás loca, eso está claro. Yo siento que ha tenido una buena recepción. Creo que es bien distinto a mi obra anterior, pero creo que además es la primera vez que incursiono en el humor, un humor bastante negro también, y mucha gente me ha dicho que se ha reído mucho. Y esta cosa que no sabéis si reírte o como un poco como con culpa, porque hay unas situaciones bien oscuras ahí. Entonces siento que ha tenido una buena recepción. A mí me parece eso, que tiene mucho sentido el humor, tiene mucho humor, tiene un humor muy negro, eso también es verdad. Tiene los epígrafes, en los epígrafes ya se parte con una propuesta, porque hay mucho cuerpo también en los libros, en los cuentos. En esta sociedad de obligación, cada cual lleva consigo su campo de trabajo forzado. Byung-Chul Han, La sociedad del cansancio. Sí, que es un filósofo coreano que vive en Berlín. Coreano-alemán, a esta altura. Sí, que está como muy de moda, además. Sus libros son bestseller. Sí. ¿Lo conoces a Byung-Chul Han? Lo conozco, pero en persona me refiero. Ah, no. Claro, me lo encontré en el metro. No. Ese señor debe estar como encerrado en su casa, pensando cosas. Viendo hentai todo el día. Sí. Viendo unos monos muy raros. Bueno, el epígrafe ya aparte propone como... Bueno, y tiene también una canción de... se me olvidó. De Depeche Mode. De Depeche Mode, que es como... Quiero ser tu títere, tu marioneta. Sí, como esta idea también de quién va manejando. Vamos todos a alguna parte, pero quién va manejando, porque están pasando... Como que siento que eso tiene que ver también con esta sensación de que el mundo se acelera y que nadie está mucho en control de nada. O no sé, siento que el control es como una ilusión también. Y es una percepción que para mí, por lo menos, se ha agudizado en los últimos años, como por la pandemia, por la tecnología, por, no sé, el mismo escenario internacional que está cada vez más loco. Y creo que eso eran muchos de los temas que estaban rondando al escribir este libro. Bueno, yo de la lectura y quería empezar a comentarte algunas temáticas como para ir conversando. Hay varios cuentos de ciencia ficción, hay por lo menos 2 que son muy ciencia ficción.
hay mucho cuerpo, como te decía, hay mucho pelo. Eso me llamó la atención. Sí, tengo un trauma ahí con los pelos. Sí, pero como de cabellera, y de hacerse cariño en el pelo, y del pelo también como un símbolo como de cariño, pero también de erotismo. El pelo era bien interesante. No lo había pensado, sí, pero sí. Y yo además creo que como crecí a finales de los 90, principios de los 2000, había también mucha película de horror japonés donde había mucho pelo. Como pelo saliendo como por el baño. La de esta niña que tiene el pelo largo y sale Sadako, que sale del pozo. Sí, no, pero la que sale en la tele. Sí, pues Sadako. ¿Sadako se llama? ¿No es el anillo? Sí, pero la niña se llamaba Sadako. Ah, Sadako, ya. Sí, pues. Era como bien asqueroso en realidad. O sea, bien tétrico. Sí. Bueno, el pelo sale mucho, el pelo es como muy importante. El cuerpo es muy importante. Yo como te conozco, pude detectar algunas cosas. Tú tenías una escritura muy cinematográfica, que eso siempre lo hemos conversado. Tú trabajas mucho con las imágenes, de que poní una imagen y a partir de esa imagen vienen descripciones o viene la acción de frentón, viene el argumento de frentón. Y eso se nota mucho en el cuento de Ornella, la bailarina. Dolor Fantasma, era ese, ¿no? Dolor Fantasma. Porque tienes una descripción de cuando la primera vez que la narradora la ve bailar y describe los omóplatos. Yo nunca no me acordé de otro cuento, de otra imagen o de otra novela donde hubiera una descripción tan precisa de los omóplatos, de una espalda. Sí, ¿sabéis lo que me pasó? Como uno toma referencias de todas partes. Yo una vez vi un documental de Whitney Houston en Netflix y cuando la tipa cantaba, como que los omóplatos en su espalda se movían y lo encontré tan loco. Entonces creo que ahí también hay un poco de eso del cuerpo, que es algo que yo venía trabajando desde Rudas, como el cuerpo de la mujer en la literatura, en el cine, siempre se ha presentado como desde una vista erótica, que es como un poco, como que hay una visión más o menos hegemónica de cómo tienen que ser estos cuerpos para ser deseable. Y el cuerpo de Ornella, de esta bailarina, es un cuerpo que es pura fibra, ¿cachai? O sea, no es un cuerpo curvilíneo, no es un cuerpo que es pura fuerza, porque es un cuerpo de una tipa que tiene, o sea, que su gran talento es bailar, pero que no es como una bailarina tampoco como... o sea, hay como músculo, hay potencia, hay como una cosa, es como un engranaje ese cuerpo. Lo describe como un engranaje, sí. Pero además hay otra cosa que también tiene que ver con, que yo como lector hombre también me llamó la atención. No es una descripción frontal. El cuerpo femenino siempre lo se describe desde la vista de los hombres, que eso a propósito también. ¿Cachai? Porque, tú describes la espalda. Es una mujer que mira a otra mujer y que desea a otra mujer. Desde la espalda. Claro, lo que a ella le interesa es la espalda, porque todos esos valores están dados vuelta. Eso me pareció súper bonito como en ese cuento, pero además, también lo otro que me pasó con los relatos es que son... No están conectados, pero al tener ciertas temáticas similares, van haciendo como un jueguito. En uno de los relatos, no me acuerdo si era el de Bolaño, el Tótem, o en cuál, habla de, y tengo una amiga, unas académicas que se separaron. Y podrían ser la del otro cuento, ¿cachai? La del cuento de las dos mujeres que son científicas, que es un cuento abiertamente de ciencia ficción, que de hecho es como la sustancia. Sí, ¿sabes qué? No eres el único que me lo ha dicho y lo encuentro muy divertido porque ahí hay como una cosa como que hay cosas que están en el ambiente, en el fondo, y que hay como cierta sincronía. Ayer justamente alguien me decía si había visto La Sustancia, me parece que era la Fran, que está por ahí, si había visto La Sustancia y que ese cuento ya sentía que como que conectaba con esta idea de mejorarte, ¿no es cierto? Mejorar tu cuerpo para vivir para siempre, ¿cachai? Que yo creo que... Bueno, la obsesión del ser humano con la juventud y la belleza, o la juventud entendida como belleza, es algo que viene... O sea, Dorian Gray es o desde los romanos o los griegos, claro. Pero ahora tenemos la tecnología como este gran aliado. A mí, por ejemplo, me raya mucho, hay como de estos millonarios, así, millonarios / villanos, que los gringos parecen tener muchos, no sé por qué. Hay un tipo que se llama como Ray Kurzweil o algo así, y es un tipo que toda su fortuna la ha invertido en tratar de vivir más. Entonces él calcula que va a vivir como hasta los 150 años
y tiene como un régimen de comida, de ejercicio, de suplemento, súper específico que no hace ningún sentido. O sea, toda la vida de ese hombre gira en torno a vivir más años, lo que a mí me parece como un poco tirado a las mechas, porque es como un esclavo de este procedimiento, po. Y siento que hay como un poco de esa locura también. Creo que a medida que avanzamos, yo siempre me pregunto como el progreso, bueno, ¿para quién es el progreso? ¿Es para las personas? Porque si toda tu vida va a girar a que seas un esclavo de un régimen, de una rutina de ejercicios o de alimentación, ¿cuál es el sentido de vivir así? O para mí tiene muy poco sentido, entonces lo encuentro muy tirado a las mechas. Y creo que indagar en todas esas cosas, o sea, hacerse esas preguntas para mí era súper interesante. Sí, como tú dices, hay un tema como con eso, con el poder y el cuerpo, como qué poder ejerzo yo sobre mi cuerpo a través de la tecnología, como en el caso de este cuento de las dos científicas. Sí, es bien interesante. Y para mí también es importante cómo la tecnología va mediando nuestras relaciones, porque creo que en la pandemia se me hizo muy patente esto de que la tecnología es como una jaula/ventana. Porque nadie podía salir de la casa, estábamos todos encerrados y nos comunicábamos a través de la tecnología. Yo me acuerdo que era como almuerzo familiar por Zoom, como ¿qué es eso? No hace como también, como ¿cuál es el propósito de eso? Pero a la vez lo único que teníais para ir para afuera, porque no podía ir para afuera, entonces era como... Y a medida que la tecnología empieza a mediar nuestras relaciones, se empieza a poner cada vez más friki. Entonces, por ejemplo... En este cuento, Chuparle la sangre a Eulogia Domínguez, sí, que es de esta influencer, o sea, es una niña que está absolutamente obsesionada con un influencer y se mete a la casa de la influencer y se da cuenta de que la vida de la influencer es tan mediocre como la de ella, ¿cachai? Que las dos tienen como unas casitas pareadas chiquititas, donde el jardín está seco, no tienen piscina. Entonces ahí me interesaba también como... Porque creo que las redes sociales es muy loco, estáis todo el rato viendo gente que te presenta una versión súper editada de su vida. Entonces es todo puro humo y también hay como una ilusión de cercanía o de intimidad que no es real, ¿no es cierto? Como que puedes ver adentro de la casa de esta gente y cómo se maquilla o se desmaquilla. Hay como una cosa que es muy... Como que se crea una relación que no es cierta. Entonces me interesa y siento que es también muy vampírica, porque en el fondo es como que nosotros estamos como chupando esta cosa de la fama y el famoso también se alimenta de nuestra atención, entonces como y está esta cosa de que dais un corazón o quitáis un corazón. Había un correlato ahí como en el lenguaje de internet que para mí tenía que ver mucho con los vampiros. Entonces la idea era hablar de eso y todo ese cuento gira en torno a quién es el vampiro. ¿El vampiro es el famosillo que está como alimentándose de sus fans? ¿O el vampiro son los fans que están de alguna manera chupando cosas del famoso, ¿no es cierto? Y tiene también y el vampiro es una figura de seducción y de poder, claro, que derrota la muerte, que es muy sexy, que es muy como misterioso. Y en ese cuento tienes también ese momento con el pelo, es el primer cuento que tiene, que ella le peina. Sí. La peina ella, que está como vomitó, entonces la arregla y la peina el pelo a su... Y de una manera muy creepy también. Sí, porque creepy. También ahí hay una inversión de roles, o sea, la niña, la que es la fan, termina como un poco... cuidando a la... No, yo diría como casi torturando a la otra, ¿no es cierto? Como una cosa como que es la mascota a la otra. Sí, y tenéis razón que ahí está, porque ella describe el moño, dice que es grueso como la pierna de un niño. Sí, porque y en Ornella también habla de un moño, y en la mujer que se corta el pelo por la enfermedad hace la peluca. Mira, no me había dado cuenta de esto. Hay un problema, ¿quieres contarnos algo? Es que en verdad se me está cayendo el pelo, yo no te lo quería contar. Estoy obsesionada. Estoy obsesionada con el pelo. Porque el pelo es como la caída de pelo es una cuestión tan como antiviril masculina, ¿cachai? Entonces como que la caída o sea, uno de los productos para la caída del pelo van dirigidos a los hombres, Sí. Y yo creo que el pelo tiene que ver pero también el pelo tiene que ver una cosa como con también esta idea de mujer tradicional, que tienes el pelo largo y no corto. Creo que hay algo ahí, pero no, o sea, hasta ahora que no lo dijiste no lo había pensado.
Bueno, en Alemania están súper de moda los trasplantes de pelo y van a Turquía a ponerse pelo, sí, que sí, también tirado la vez. Eso es surrealista también, total. Buenísimo. Sí, bueno, a lo que hemos llegado. Al pelo. Bueno, el pelo era muy importante. El cuerpo, la pareja, sale mucho en el libro. Parejas de amigos, parejas amantes, donde en el fondo también se establecen relaciones de poder. Yo creo que el principio de incertidumbre, desde su epígrafe, nos habla del poder que se genera en las relaciones humanas. El poder de la tecnología, con quién, como tú dices, quién es el vampiro que da y quita. ¿Eso no lo habíais trabajado antes? Yo creo que sí. Pienso que, claro, discrepo, porque creo que siempre en los otros textos también hay relaciones. O sea, yo pienso que per se toda relación humana va a ser asimétrica en algún momento. Y que son como relaciones que van así, ¿no es cierto? Alguien tiene el poder y después cede y no sé qué. Y, bueno, nunca son completamente horizontales. Como eso sería el ideal, pero no es así. Pero creo que aquí en particular siento que son relaciones quizás mucho más anormales que las otras, porque en mis otros libros había tratado el tema de las relaciones de amistad, de las relaciones de familia. Y que también tienen poder, eso. Sí, claro, sí. Pero acá derechamente hay gente que, yo creo que este libro está lleno de gente muy mezquina. Como mis otros libros quizás la gente era como moralmente más buena onda, como estoico, los podía admirar. No, aquí yo creo que en este libro hay gente que derechamente me parece que son villanos. Como gente con unas motivaciones absolutamente mezquinas, que quieren enriquecerse o que quieren derechamente explotar a otros para su propio beneficio. Me interesaba meterme en la psicología de esa gente que se convierte en victimaria. ¿Cachai? ¿Por qué están pensando eso? Quiero retomar algo que dijiste al principio sobre cuando hablamos de la sustancia, porque dijiste como que hay ideas que están dando vuelta. Entonces, muchos talleres de lectura, talleres de escritura, y me interesa como esa idea de que los argumentos pueden ser parecidos, y a mí me pasa mucho eso, leer un libro y decir, ya, ¿para qué voy a tratar de escribir? Porque este libro es mucho mejor de lo que yo puedo siquiera soñar de escribir. Pero vale la pena intentarlo, vale la pena siempre tratar de escribir algo aunque la idea sea no repetida, pero ya se haya tratado de alguna manera. Pero yo creo que hay temas que como que... Siento que hay temas que han sido tratados 10.000 veces en la literatura y al final lo que uno quiere... Como que al final lo que importa no es la meta, sino el recorrido. Como lo que uno quiere... O sea, no sé... ¿cuántas historias, por ejemplo, si uno piensa en el siglo XIX, cuántas historias de mujeres adúlteras que terminan suicidándose existen? Un montón, pero no por eso. Pero leerte Madame Bovary es muy distinto a leerte Ana Karenina, es muy distinto. Como que al final uno, independiente que el argumento pueda ser medio parecido, y si uno entrara acá como en distintas ramas de la teoría literaria, te dirían que existen como ciertos moldes o ciertas fórmulas o qué sé yo, no sé, estoy pensando en morfología del cuento de Vladimir Prop y cosas así. Pero uno pensaría que como que los relatos son parecidos, pero creo que cómo se soluciona eso, cómo se configuran los personajes o cómo se muestran los espacios, cómo hablan, cómo interactúan, pueden ser soluciones como... Y yo me doy cuenta también, o sea, si yo hago un taller y le doy una instrucción a mis alumnos, que puede ser la misma frase o el mismo concepto, llegan a soluciones completamente distintas. Y eso me parece que habla un montón como de la originalidad que tenemos como especie, que ojalá ChatGPT nunca la alcance. Pero me parece que habla un montón de eso, sí. Ya, y eso era lo otro. Y eso es como lo único que nos puede salvar de Black Mirror. Sí, de ChatGPT. ¿Cierto? Porque también eso yo también noté, que varios de tus cuentos tienen una onda, como una sensación muy Black Mirror, estoy hablando de la serie Netflix, que es muy entretenida, con este cuento también de como una patita en ciencia ficción, con la tecnología, con cierta distopía. El cuento de C con Ate es una distopía que tiene que ver además con... Pero yo creo que sí, pero también el mundo en el que vivimos es muy distópico. Por eso, entonces estamos como en esa onda. O sea, ese cuento, por ejemplo, tiene una base real que fue el 19 de octubre del 2019, con el tema del estallido,
Yo ese día me metí al cine, en el antiguo Chile, apagué el teléfono, fui a ver la última Tarantino, además que duraba como 4 horas, y cuando salí era como... Estaba, pero no había metro, no había micro, había gente golpeándose en la calle, unos tipos haciendo una barricada, no había transporte público, no había como... Era como que, ¿cachai? Como que me metí en una especie de... Entonces, como que siento que el mundo actual es tremendamente distópico. O sea, Elon Musk, por favor, es como un villano de cómic. ¿Qué hace ese señor? ¿Cómo llegamos a tener ese señor ahí? Hoy día leía que, como el anuncio de que Meta iba a eliminar sus programas de inclusión y equidad y no sé qué más. O sea, como que se acabó la buena onda, ahora vamos a ser de verdad unos tiranos. Ahora nos vamos a sacar nuestras máscaras. Sí, vamos a ser unos tiranos y vamos a explotar sus datos y vamos a aprovecharnos de esto. Es verdad eso, como muy Black Mirror. O sea, pero si te acordáis, hasta hace como 15 años atrás, la bajada de Google era Do No Evil, una cosa así. Ese era como su primer logo, su primer ¿cómo se llama? Slogan. Y hace como 15 años atrás lo tuvieron que quitar porque se dieron cuenta que no podían cumplir nomás, ¿cachai? Pues estaban vendiendo nuestros datos para publicidad. Oye, otra cosa que noté también en Principio de Incertidumbre, que me interesó mucho, es como quién está narrando los cuentos, pero además a quién se lo están narrando. Hay 2 o 3 cuentos donde la narradora se lo está contando a alguien. Sí. Hay una pega también ahí, como volviendo a la idea de tú que hacís talleres y que tenías alumnos y que las ideas se pueden repetir pero vale la pena escribir, hablar también un poco de eso, como de la cocina de decidir escribir un cuento con esa voz. Sí, a mí me interesaba en este libro como que no todos tuvieran el mismo narrador, entonces hay narradores protagonistas, como gente que habla desde el yo, hay narradores en segunda, que es una cosa muy rara, como, no sé, el cuento de la vampira, uno está como, haces esto, haces lo otro, entonces hay como una especie de solapamiento entre el lector y el personaje, que a mí me parece un ejercicio muy bonito porque te pone en un lugar incómodo, sobre todo por las cosas que hace esta chica, ¿no es cierto? Meterse a la casa de alguien que no sabe que ya está y después como pseudo torturar a esta persona. Y hay cuentos en tercera que es como el narrador más típico, no sé, pues no estaban diseñados para ser amado, que es este cuento como de una especie de Chile distópico medio 1984, ese está en tercera también, entonces me interesaba experimentar con distintas maneras de contar los relatos y también a quién le habla esta gente, que para mí es muy importante. Entonces hay un cuento donde la protagonista le habla a un pingüino. O sea, uno si se lee el cuento no sabrías eso, pero yo lo escribí pensando que ella le habla a un pingüino, ¿cachai? Porque está en la Antártica y no le alcanza la plata, la ISAPRE no le cubre más horas de psicólogo, entonces está frita y está muy estresada y tiene un jefe que no cree en el estrés laboral, entonces va y le cuenta sus problemas a un pingüino. Ese cuento yo lo leí hace varios años y es un cuento de terror, de frentón. O sea, ese es un cuento de la realidad laboral que le ha tocado a nuestra generación. Yo quería hacer un cuento... Sí, que es de terror. Yo quería hacer un cuento de un ambiente laboral tóxico en un sentido literal y metafórico. Entonces encontré que no había nada mejor que el cuento fuera en una Antártica post-calentamiento global, donde en verdad un barrial, básicamente, no queda nada de hielo. Y esta pobre gente está muy sobrecalificada para hacer su trabajo, que es recoger muestras de pingüinos que tienen puros plásticos, y además se odian y tienen que convivir en un domo muy pequeño, y bueno, lo pasan como el forro y se terminan asesinando por fondos públicos. Lo que es increíble es que eso que tú describes perfectamente podría ser un reality. Todo el rato. ¿Cachai? Todo el rato. Como increíble que todas estas distopías ya no son tan que ya no son distopías, pues, son reales. Podrían ocurrir. Oye, están ocurriendo. Oye, eso es Principio de Incertidumbre. Antes habías publicado, la anterior fue Duncan, ¿no? Sí. Duncan es la justo anterior. Y en Duncan hay una historia mucho distinta, de otro público, una novela más juvenil, pero también hay una cuestión familiar, hay secretos. Eso también tú trabajas harto, como los secretos, estas cuestiones lo que escondemos en el fondo. Sí, yo creo que mi tema es la incomunicación. Hay gente que dice que un escritor escribe toda la vida el mismo libro.
Yo creo que puede ser. Y si ese fuera mi caso, sería la incomunicación. O sea, gente que no... que quiere conectar y no conecta de alguna manera. Y me parece que es un poco como el sino de las relaciones humanas, ¿no es cierto? Como somos animales sociales, toda nuestra evolución depende de que seamos gregarios y cooperemos, pero a veces simplemente no podemos cooperar por distintas razones. Duncan, para contar un poco de qué se trataba, es la historia de una nieta con su abuelo que ella descubre que es veterano de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y ahí se produce como un quiebre y mejora, de frentón mejora la relación entre ellos. Como que de alguna manera ese secreto libera, claro, suelta el poder que tenía la potencialidad que tenía ese vínculo. Exacto. De abuela y nieto. Claro, porque cuando parte la historia, en el fondo es una niña que está en cuarto medio y quiere entrar a la universidad y le va súper bien en el colegio, entonces los padres le ponen un montón de presión para que ella estudie una carrera tradicional, porque es primera generación que va a ir a la universidad y ella de verdad que no quiere. Y el abuelo, que es un viejo pesado que no comparte mucho con nadie, tiene un derrame cerebral y como el abuelo no tiene previsión de salud, el abuelo queda en la calle y ellos tampoco tienen para mandarlo para mantenerlo en alguna parte y el abuelo ya no es autovalente, entonces se lo tienen que llevar a la casa y como viven en un departamento pequeño, ella se queda sin pieza porque los papás la obligan a darle la pieza al abuelo. Y lo que yo me imagino que en un escenario adolescente, si yo pienso en mi adolescente, habría sido como el acabose, así, lo peor que te quiten tu pieza, como tu pequeño reino de tu pequeño lugar seguro, ya cagaste así. Y además que llega un señor que es un extraño. Que es un extraño para ella y que es muy pesado. Yo, cuando me preguntan, yo siempre digo que es como si el Gran Torino, no sé si te acordáis de esa película de Clint Eastwood, se encontrara como con Lady Bird. Ese es como el resumen. Pero sí, pues y a partir de eso, y porque en el fondo los padres de ella no quieren lidiar con el abuelo porque están estresados y como no quieren lidiar y como que lo único que hacen es trabajar y encuentran que tanto el abuelo como la cabra chica son un problema, ellos se quedan solos mucho tiempo en la casa porque tienen estos padres que en verdad como que se hacen los Larry. Y entonces la relación entre ellos es como que no queda otra que arreglar eso, porque tienen que aliarse para poder convivir en el fondo. Porque ninguno puede irse, ¿cachai? No, pues, claro, justamente, ninguno puede irse y ambos están sometidos al poder también de los padres. Claro. También ahí lo que decíamos al principio, hay algo poder. Y anterior a esa, Nostalgias del Desierto. Sí. Que es una novela también que lleva ya harto tiempo trabajando, que es una novela súper ambiciosa en términos de abarcar mucho, de abarcar una historia familiar completa. Cuéntanos un poco de esa novela, porque la vi por ahí alguien la tenía... Sí, ahí trajeron unos libros muy antiguos que me dio mucha emoción verlos. También está una edición ahí de Rudas. Sí. Nostalgia del Desierto, yo creo que es mi proyecto más largo, porque si yo pienso, yo creo que ese proyecto empezó cuando yo tenía 19 años. La primera vez que me tocó viajar a Inglaterra, la familia de mi papá eran emigrantes ingleses y yo todavía tenía primos y tíos allá, y esta señora muy viejita me mostró su álbum de las salitreras y me peló el cable un montón de rato de la vida, porque mi abuelo y sus hermanos nacieron todos en una salitrera, y a mí siempre me llamó mucho la atención dos cosas. Por un lado, me parecía un ambiente algo como muy literario, porque era como estas cosas en el medio del desierto con un nivel de prosperidad y lujo que era un poco tirado a las mechas, y por otro lado me costaba mucho a mí entender cómo conciliar eso con las cosas que veía en las clases de historia en el colegio, que era que en el fondo que estos ingleses eran unos abusadores y que en el fondo se aprovecharon un montón y habían unas condiciones laborales que eran francamente deplorables. Y creo que fue como mi propia manera de entender eso, porque tiene que ver, es una historia primero intergeneracional, ¿no es cierto?, de una mujer que piensa que tiene la vida resuelta, pero en verdad no tiene nada resuelto, y un poco se escuda en el trabajo para no tener que lidiar con nada,
que es criada por un padre soltero, que la verdad es que no tiene, es una buena persona, pero no tiene ninguna herramienta emocional para lidiar con nada, y esta tía abuela, que es una excéntrica, que hace un poco de madre para ellos dos, pero que la verdad es una señora también que va y viene, ¿no es cierto? Tampoco es una figura ancla, entonces son todos medio huérfanos, creo yo. Y entonces cuando ella va a buscar la urna de la tía abuela para devolverla a la salitrera, en el fondo es obligada también por ese viaje a reencontrarse con su historia familiar y darle un sentido a esa historia familiar. Y creo que para mí lo que fue muy bonito ahí es que yo crecí escuchando muchas cosas que sentía que tenían que ver con la pequeña historia, que son las cosas que se pierden, porque la gran historia de la salitrera está súper documentada, que me parece muy bonito, como todo lo que fueron los movimientos sociales, el tema geográfico, el tema como de la historia económica del salitre, pero yo sentía que lo que iba desapareciendo era un poco como la memoria de... no sé, por ejemplo, ¿qué hacía esta gente los domingos para entretenerse? ¿Cachai? ¿Qué comían para Navidad? ¿Cómo conseguían carne si no habían refrigeradores? ¿Cachai? ¿Cómo iban al colegio? ¿Para dónde se iban de vacaciones si es que tenían vacaciones? Entonces, toda esa me llegó a mí en el fondo por estos cuentos que contaban esta gente en los almuerzos del domingo, y que yo después, de una manera un poco obsesiva, llegaba a mi casa y los anotaba o los interrogaba, y en fondo durante muchos años fui acumulando mucho material. Porque esta no es una novela biográfica tampoco, o sea, esos personajes no existen, pero sí ocupé todo eso para hacer una construcción de mundo, para armar ese mundo que me parecía a mí que se estaba perdiendo, porque ahora si uno va a esta salitrera, o sea, está Humberstone, está Santa Elena, pero no sé, habían como 2.500 salitreras, y ya no queda nada, o sea, tú vas y lo único que queda son los radieres de las casas, el cemento perdido ahí en el desierto, no queda nada, no quedan los postes, no queda nada, ¿cachai? Es como un mundo que de la noche a la mañana desapareció. Sí, eso también es bien, suena muy de ciencia ficción también. Sí, es que es muy loco. Chile es un país muy extraño, pasan cosas muy raras. ¿Tú lo has notado desde allá? ¿Viviendo desde fuera? Sí, igual Alemania es muy distópico, pero es loco porque es de verdad un país, cuando dicen como Chile país de contraste, pues es como un eslogan, pero en verdad si uno lo piensa, el desierto de Atacama es un lugar loquísimo, hay como un montón de cosas como que yo veo ahora a distancia, creo que tenemos una geografía privilegiada también, sí, no sé. Hablemos un poquito de tus lecturas. Ya. Este libro para mí es Para mí este libro, Principio de Incertidumbre, dialoga en particular con mi canon personal. Ya. Porque lo que a mí me pasó fue que en pandemia por primera vez tuve un bloqueo lector, que fue algo que no me había pasado nunca en la vida, y no podía leer. Y como no podía leer, porque estaba muy estresada, y porque nos decían que el mundo se iba a acabar y que íbamos a toser y no íbamos a morir, lo que hice fue volver a leerme todos los libros que me gustaban a mí de niña. Entonces, por ejemplo, para mí... Chuparle la sangre a Eulogia Domínguez, este cuento de la influencer, dialoga mucho con Drácula. El cuento que te gustó a ti de las bailarinas, que se llama Dolor Fantasma, que es un término también que ocupan los médicos para cuando a uno le falta si uno es amputado y te falta un miembro y ese miembro a veces te duele, eso es el dolor fantasma. Pues esa pierna que ya no tienes y te duele, que también me parece una cosa muy loca del cerebro. Ese cuento dialoga mucho con Otra vuelta de tuerca de Henry James, porque lo que a mí me interesaba hacer ahí era un cuento donde tú no supieras si es que lo que está pasando ahí es verdad, si a ella de verdad le están pasando esas cosas tan raras cuando va al funeral de su amiga bailarina, o si lo que en verdad está pasando es que esta tipa está paranoica, porque además la tipa está todo el cuento entre fumando marihuana, como pastilla, entonces... Uno no sabe como que dónde está la realidad, porque el cuento no te permite situarte a ti en una posición donde tú puedas fijar esa realidad. Está Bolaño, por cierto. Está Bolaño también, o sea, yo entré a la universidad y Bolaño era como una figura de culto, y cuando salí de la universidad era un gallo súper consagrado, que bueno, tiene que ver desgraciadamente también porque se murió entonces también me interesaba hablar ahí de la figura de Bolaño y de cómo Bolaño, claro, de alguna manera para mi generación yo creo que es un referente gigantesco Bolaño. Tú lo dices en ese cuento, de hecho, sí. Como de Bolaño.
Y también en el cuento dices que no se escribe ciencia ficción, o que nadie lee ciencia ficción. Que nadie lee ciencia ficción. Ella se queja de que nadie lee ciencia ficción. De que solo leemos revistas. Solo leemos revistas. ¿Qué otra referencia hay en Principio de Incertidumbre? Bueno, el cuento de la Antártica, Antropoceno, de esta Antártica que es un barrial, es para mí mi homenaje al género survival horror y como las cosas de zombie. Yo siempre fui una gran lectora de género. De niña leía ciencia ficción, terror, me gustaba mucho y creo que también dialogando con eso, No estaban diseñados para ser amados, habla con 1984, Selección Natural, que es este cuento que tiene que ver como con hay una mujer que produce porno y hay otra que la está persiguiendo. Ese tiene que ver con El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, otro tremendo libro. Y entonces todos, de alguna manera, o sea, no son reescrituras, pero sí hay un diálogo de cada uno de los cuentos con libros que yo creo que han sido parte fundamental de mi canon personal, ni siquiera como escritora, yo diría como lectora. ¿Y Homeostasis, el de la científica? Frankenstein. Sí, Frankenstein. Ya. A mí los clásicos, Drácula a mí me parece una novela extraordinaria. Es extraordinaria. Extraordinaria. Siempre la recomiendo mucho en la librería porque como que es sorprendente cuando uno la lee por primera vez lo entretenida, pero lo moderna que es en términos de la estructura, de cómo está contada la historia, que son estas cartas, estos relatos, los diarios. Es muy entretenida desde esa perspectiva también. Sí, hay una cosa ahí con la literatura victoriana del siglo XIX que creo que era muy moderna para la época y que yo creo que ahí es donde entra de lleno esta cosa del narrador no fiable, porque el punto de vista es muy fuerte. Entonces siempre pasa que, no sé, piensa en Cumbres Borrascosas, que es como se encuentran en un carruaje y está la señora que es la ama de llaves de la mansión, que es una vieja copuchenta, que en verdad lo único que quiere es contarle al otro lo que ella sabe de estos dos amantes. Siempre parten así, o que alguien encuentra un diario con unas cartas que le mandan a no sé quién. Entonces nunca hay, como que ya no está este narrador así como yo soy el pequeño Dios que vengo a contarte todo, sino que hay como alguien que quiere copuchar con otro, definitivamente. Al final ese es como el resumen. Caro, en relación a tu carrera, tú un poco apostaste por tu escritura y te fuiste a vivir, te fuiste a estudiar, te fuiste a vivir a otro lado, estáis trabajando con traducciones, te han hecho traducción al alemán. Creo que eso también es súper interesante pensando en todos aquellos que puedan ver esta entrevista, después se sube a YouTube. Tú tenías alumnos de escritura. En todos aquellos que sueñan un poco con dedicarse a la escritura, hay que ser bien persistente, hay que apostar un poquito en eso. Es un escenario bastante distópico, por no decir de horror. El concepto hoy día ha sido distopía, ciencia ficción, horror. Sí, yo creo que, o sea, se puede, pero creo que hay que ser... O sea, yo lo primero que les digo a mis alumnos es que los que se quieren dedicar a la escritura, y va a sonar brutal esto y me carga decirlo, pero creo que es imposible no dedicarse a la escritura si no buscas una manera de solucionar tu tema económico. En mi caso, por ejemplo, yo siempre me he buscado trabajos que me hayan dado un poco de tiempo para escribir y para eso he tenido que sacrificar otras cosas, ¿cachai? Entonces uno siempre va a como cortar por algún lado. Creo que al final... Es como al final tener las prioridades claras y ser honesto con uno mismo, pero eso es como aplicable para la vida, como qué quiere uno hacer. Yo tenía un trabajo de oficina, trabajaba 45 horas semanales y en algún momento me di cuenta que nunca me iba a poder dedicar a la literatura si seguía haciendo eso, porque no me daba la cabeza para poder escribir después de estar en la oficina todo el día, ¿cachai? Y en algún momento opté por tener una vida más sencilla y tener más tiempo. Eso es bien interesante porque cuando uno a los 20, 18 años está como ese sueño de me dedico, ahora que están en estas fechas están los chiquillos y chiquillas postulando a las universidades, está esto de me voy a dedicar a escribir y voy a vivir de eso, qué sé yo, y es muy complicado. Pero sabéis que yo, la percepción que tengo, pero no tengo idea si será real, es que la generación Z es más aterrizada que nosotros. Por ejemplo, en Europa, algo que a mí me da mucha pena es se están cerrando muchas carreras de humanidades en universidades grandes porque ya no hay alumnos
y eso tiene que ver con las perspectivas laborales de las humanidades, en el fondo, que ya no... Es como un mercado caníbal, porque en el fondo, ¿qué pasa? Que tú estudias humanidades, algún tipo de humanidad, y después tu única empleabilidad es, por ejemplo, la academia, ¿cachai? La academia ya está súper saturada, tener un puesto en la academia con sueldo fijo, no sé qué, es difícil, y es cada vez más difícil. Entonces, creo que ahí, y a mí me duele mucho, porque me encantan las humanidades, por algo estudié literatura, y creo que son fundamentales para que seamos como seres humanos, ¿cachai? Pero creo que me parece absolutamente válido que un cabro diga no quiero tener este tipo de vida, ¿cachai? Porque es extremadamente sacrificado. Entonces, no sé, en verdad, yo creo que estamos como en un momento en que se va a reordenar todo. No sé para dónde, ¿cachai? No tengo las competencias para... No, yo no puedo entender tampoco, ni siquiera. Pero me parece que, y me parece a mí que esto de la inteligencia artificial va a ser un como cambio gigante, va a ser como otra revolución industrial, porque van a haber un montón de profesiones que van a desaparecer, pero creo que van a aparecer otras, como que siento que todo se va a reordenar y eso va a ser súper caótico, pero no sabemos para dónde, solo podemos esperar que sea para mejor. En relación a la inteligencia artificial, y la esperanza que tengo es con el concepto de que hay un concepto que se llama Valle de la Muerte, que lo que descubrió o lo describió en realidad, no sé, era como un psicólogo japonés, una cosa así, y era en relación al arte, a las representaciones humanas, los dibujos de personas, la representación de una persona. Se genera como en un gráfico, si tú lo miráis, se genera como una especie de valle donde a la gente le causa repulsión, rechazo, cuando se parecen mucho a los humanos. Uncanny Valley, porque se parece lo suficiente, pero no lo suficiente para engañarte. Y hay algo raro, como que a ti te da una sospecha. Yo creo que pasa un poco eso con la inteligencia artificial. El temor es que uno no lo pueda detectar. Que llega un momento en que los textos de inteligencia artificial tienen todo un tonito demasiado... Hay algo raro. Sí, hay un tono. Tú miráis las fotos, miráis las películas, miráis los textos de inteligencia artificial tienen como una cuestión súper aséptica, que uno no tiene errores, no tiene, ¿cachai? Y lo hace muy poco humano. Entonces mi esperanza está en que eso nos pase con la inteligencia artificial. O sea... Sí, no sé, yo tengo una visión como más, creo que llegó para quedarse, no se va a ir nunca. El tema es, de nuevo, como cómo asegurarse que el progreso sea para las personas y no para, no sé, otras cosas que nos parecen muy raras al final. O no para Elon Musk nomás. Claro, Elon Musk comparte. Oye, ¿en qué estás trabajando ahora en tu literatura? En una novela, pero está muy en pañales. ¿Tanto en pañales que no podemos saber de qué se trata? No. Ya, ok. No podemos saber nada entonces. Nada. Ya. Caro, ¿qué nos recomiendas de lecturas últimamente que estáis leyendo? Cacha que me reempecé Madame Bovary. No, como no me lo leía desde la U. Mira, viviendo en Europa me ha pasado una cosa bien entretenida, que es como... Creo que acá, por ejemplo, en Latinoamérica nosotros tenemos una tradición literaria súper fuerte y leemos muchos latinoamericanos y leemos también mucho gringo, que bacán. Pero allá he estado expuesta, yo creo que a literatura que antes no la tenía tan considerada como... no sé, estoy pensando en Mircea Cartarescu, por ejemplo, con El ruletista, que igual ha empezado a llegar acá, pero siento que literatura como por ejemplo del este o los mismos alemanes, como que yo no las tenía tanto en mi radar. Este año por alguna razón leí muchos franceses, me estoy como releyendo casi todo Michel Houellebecq, que ya, sé que está funadísimo, pero creo que tiene una... sí, y probablemente con razón. Pero me pasa que creo que tiene unas observaciones sobre la vida moderna, que en realidad, como sobre el sinsentido de la vida moderna, y tiene un humor también muy, muy negro. Han Kang, la que se ganó el Nobel, a mí me gusta mucho. Está esta otra que me parece que también es gringa, la Ottessa Moffat, Mi año de descanso y relajación, encontré que también es muy distópico. O sea, la premisa, que además es muy actual y yo creo que le viene muy bien a un país como Chile, donde todos somos muy pastilleros,
Entonces la premisa de ese libro es esta mina que tiene una depresión galopante y que ella lee en alguna parte de que el cuerpo humano se demora 1 año como en cambiar todas las células para que sean células nuevas. Entonces dice, yo voy a dormir 1 año para despertarme y ser otra persona. Yo veo que esto lo logra a base de puros psicotrópicos, un abuso indiscriminado. Tiene una psiquiatra que además vive en la luna, entonces le pasa recetando cosas cada vez más fuertes. Y mientras ella se toma estas pastillas para dormir y duerme, su cuerpo dormido empieza a hacer cosas muy raras. Y ella se levanta el otro día y han pasado cosas muy raras, ¿cachai? Muy la sustancia, de nuevo. Sí, muy la sustancia. ¿Viste si está? Bueno, los alemanes tienen esta palabra muy bonita que es el Zeitgeist, que es el espíritu de los tiempos. Y yo creo que, bueno, el tiempo que nos ha tocado vivir, querido amigo, es muy distópico. Distopías, ciencia ficción, horror, principio de incertidumbre. Carolina Brown, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación. Gracias a ti. Un aplauso para la Caro. Va a estar firmando libros, la Caro. Vamos a ir a la librería, que está abajo, al lado del Café Moca. Nos vamos a sentar ahí, tenemos ejemplares y ahí vamos a estar firmando libros, Caro. ¿Ya? Me parece excelente. Ya.